Hablaremos de Tamara, la reina de Georgia. Tenemos aquí una investigación periodística realizada en Georgia, en Rusia, en el siglo XII. O sea, una investigación que no sirve para nada, ¿no? Vamos a hablar de una reina georgiana, Tamara se llamaba, y es muy mencionada incluso hoy en Georgia. Hay muchas leyendas allí acerca de Tamara, estatuas de Tamara, cigarrillos Tamara, tiras cómicas acerca de Tamara, etcétera, en Georgia, en Rusia. Parece, en realidad no en Rusia, Georgia era una república partícipe de la antigua Unión Soviética, ¿no? Que ahora no existe más. Tamara era una mujer de voraz apetito sexual. Discúlpeme que se lo diga de esta manera. Lermontov le escribió una balada llamada El demonio, y allí presenta la cara de un ángel y un corazón que llega al infierno. En la Edad Media, Georgia era un reino independiente limitado por el Mar Negro al oeste, el Caspio por el este. En el medio, me imagino yo, esta barrera del Bolshoi Cáucaso, el Gran Cáucaso. Y al sur del Cáucaso, o mejor dicho, Georgia está al sur del Cáucaso. Y al sur de Georgia está la meseta de Armenia, que también otra barrera natural. Así que imagínense que ocupaba una posición estratégica interesante, pero además estaba y sigue estando, entre el cristianismo y el islam. En circunstancias favorables, aquel reino podía aspirar a conquistar, pero en circunstancias de debilidad también podía estar en peligro de ser conquistado. La historia antigua de Georgia se remonta a la época en que los argonautas fueron a Cólquide para recobrar el vellocino de oro en aquella nave, la nave Argos, que comandaba Jasón. Algunos dicen, los ebemeristas, ¿no?, que esta leyenda puede que refleje los viajes reales de aventureros griegos que partían de Mileto para aprovechar la riqueza mineral del Cáucaso. Bueno, Tamara provenía de la dinastía de los Bagration. Bagration es un nombre ilustre en Rusia. Recuerde, los que hayan leído La Guerra y la Paz se acordarán del príncipe Bagration, que era uno de los personajes que aparece ahí al principio. Qué linda novela. Bueno, no importa. El padre de Tamara era Georgi III, un hombre cruel que se entregaba sin límites al placer de las favoritas. Y claro, imagínense, ¿no? ¿Y qué otra cosa iba a hacer uno en Georgia en el siglo XII? No había City Tour. Una vez un tal una vez un tal Demna, a quien parece que le correspondía el trono por derecho propio, se le ocurrió la idea de alcanzarlo, que es lo que uno hace cuando cree que el trono le pertenece. Y en el año 1174 se rebeló contra Georgi, pero fue derrotado. Este amigo Demna fue tomado prisionero y cegado primero y castrado después. Por lo menos no lo vio. El rey Georgi decidió entonces que su hija fuera coronada cogobernanta, y en 1178 Tamara se hizo reina. Cuando ascendió al trono, Tamara tenía 20 años y era muy linda. Había entonces un tipo que era el poeta nacional georgiano. Se es fácilmente el poeta nacional georgiano porque hay pocos. Cuando uno habla del poeta nacional de alguna región, no piensa tanto en la grandeza del poeta, sino en la escasez de poetas en la región. El caso es que este hombre era el poeta nacional de Georgia y se llamaba, disculpen ustedes, Shota Rustaveli. Pero le decían Rustaveli. Era un poeta educado en Atenas que había viajado mucho, pero Tamara no se interesaba en los poetas y no correspondió al amor de Shota. Y entonces el hombre se retiró a un monasterio, al monasterio de la Cruz de Jerusalén, ni siquiera un monasterio ahí en Georgia, sino en un monasterio en Jerusalén.
y se convirtió en monje. Y allí escribió, J. Rustaveli, El caballero de la piel de pantera, que era un poema épico de 1600 estrofas, una atrás de la otra, que está dedicado a la reina Tamara. Y allí existe esta descripción, para que ustedes sepan cómo era la reina. Radiante como yo naciste, nacida para iluminar el mundo a su alrededor, tan bella que la visión misma de su persona logra que un hombre pierda la cabeza. Se necesitarían 10.000 lenguas y la sabiduría de todos los sabios para formular el elogio de la hija del rey. Es una descripción intimidatoria. Estos poetas que te quieren conmover a fuerza de números. ¿Por qué no, por ejemplo, 100.000 lenguas? A ver si me conmuevo un poco más. Bien. Rechazado el poeta, empezaron a buscarle un marido a Tamara. Era necesario conseguir un heredero para la familia. Y le presentaron a Georgi Bogoluski. Señor, no me diga Bogoluski. eso. Salimos de Jota y nos vamos a Bogoluski. El hijo del príncipe Andrei de Suzdal. Otra vez un perfume de tolstoyano, porque todos enseguida recordamos al príncipe Andrei Volkonsky, otro de los personajes de Guerra y Paz. Pero este era Andrei de Suzdal. Si a cada Andrés que pasa por ahí a usted le van a venir recuerdos del príncipe Volkonsky, usted está loco. Pero como estamos en Rusia, está bien. Este Bogoluski venía del reino de Kiev. Se casaron en el 1187, pero fue una unión desafortunada. En realidad, vamos a decir ahora que contrariamente a la descripción del principio, Tamara no le daba ninguna bolilla a los menesteres del amor. Su leyenda es completamente falsa. A Tamara le gustaba cazar y guerrear. Era más Artemis que Afrodita. Y Bogoluski estaba como loco. Y entonces, bueno, a falta de un vicio mejor, se entregó a la bebida. Conténgase. Ciertamente es un vicio de segundo orden. Bueno, y después, mucho después, empezó a andar con esclavas, con concubinas, pobre hombre. Pero Tamara ni siquiera reaccionó, no le reprochó su conducta y no permitió que se lo castigara. Lo envió al exilio, suavizó la separación con generosos regalos, pero igual Bogoluski se fue enojado. ¿Vio cómo son esos tipos? No sé cuáles, pero son así. Los tipos rechazados son lo peor. El tipo rechazado es el ser más despreciable y vengativo del universo. Sépalo cualquier dama cuando rechace a alguien. No digo para que no lo rechacen, sino para que lo rechacen con más razón. Bueno, al año de haberse ido indignado Bogoluski, la reina se casó nuevamente, pero esta vez con un jinete excelente, que es lo que quizá ella estaba esperando. Se llamaba David Soslan. Parece que el nuevo marido fue el apropiado, porque en 1194 nació un hijo de nombre Georgi y al año siguiente una hija, Rusudani. A partir de entonces Tamara se consagró a las campañas de expansión militar. Dice, vamos a hacer unas cuantas campañas de expansión militar. Pero cuando se estaba preparando para luchar contra los musulmanes, allá se ve venir un ejército. Era Bogoluski. Rencoroso. Rencoroso, rodeado de un ejército de resentidos. ¿Se imaginan que su número sería prodigioso? Con todos los resentidos que hay, imagínense, millones. Lo encabezaba él mismo. Bueno, pero la rebelión fracasó, como siempre fracasan los resentidos. Todos pensaban en ejecutar al confabulado, pero no fue así. Lo llevaron ante la reina, pero otra vez ella lo trató con clemencia y lo llevaron custodiado a Bizancio. Muy bien. En el 1200 aparecen violentamente en Georgia tropas turcas. ¿Quién venía a la cabeza de esas tropas turcas? Bogoluski.
Estaba como loco el tipo. Los guerreros de Tamara, ella incluida, aplastaron una vez más al ex marido de la reina y a los turcos. Esta vez no se supo más nada de Bogoluzki. La reina empezó a trazar planes, a idear campañas. Antes de cada batalla decía unos discursos tremendos. Sus hombres la trataban de rey. La llamaban el león del Cáucaso. En el año 1205 derrotó a los turcos en la batalla de Bassiani y terminó ejerciendo un dominio total sobre los protectorados musulmanes. En 1209 el emir de Ardabil cruzó las montañas y promovió una masacre entre los georgianos, mató a 12.000, y al año siguiente la reina ordenó caer por sorpresa sobre Ardabil como venganza. Bueno, y así, moría gente. Esto le llamaban poderes equilibrados. Después designaron gobernador a Giorgi, el hijo de Tamara, gobernador de Arak, de un dominio que tenía. Y Tamara se murió. Se murió el 18 de enero de 1212, después de reinar durante 24 años. Fue sepultada en Gelati, en la tumba de sus antepasados. En el trono siguió su hijo, Giorgi, pero la edad de oro de Georgia empezó a sumarse. Este muchacho, enterado de que los árabes tenían harenes, quiso poner uno en su palacio y se entregó a los placeres que le brindaban las muchachas. Dejó un solo hijo ilegítimo, y su hermana Rusudani fue proclamada reina, pero también era muy sensual, etc. Pero iba a suceder algo peor. Apareció allá en el horizonte, ya no Bogoluzki, sino Genghis Khan. Esta vez sin despechado alguno, y arrasaron Georgia. Rusudani huyó en 1236 a Tiflis, que es la actual capital de Georgia, y bueno, nunca más se supo ni de ella ni de esta dinastía, ¿no? La leyenda de la voracidad sexual de Tamara es desmentida y en general no se le conocen muchos amantes. A la hija sí. Así que dedicamos este programa a la hija y al pibe, al sucesor, a Georgi, que también quiso poner un harén, ¿no? En Tiflis, en Georgia, o por ahí cerca, nació también nada menos que Stalin, el amigo Yosif Dugashvili. Yosif Dugashvili se llamaba y era de Georgia. No hablaba el ruso. No hablaba el ruso hasta que se fue a Moscú y habló toda su vida con acento. Habló toda su vida el ruso con cierta dificultad. ¿No? Yosif Dugashvili, también llamado en aquella época Soso o Koba. Bueno. Y el último hombre que lo llamó Koba se llamaba Sergei Orzonikidze y era el único georgiano que él tenía cerca entre sus hombres de confianza. Ya se sabe que una de las profesiones menos saludables de este mundo era ser hombre de confianza de Estado. Así que Orzonikidze, el último que lo llamó Koba, también fue víctima de las purgas, si me permiten decirlo de alguna manera. A mí me gustaría también recordar a Bogoluzki, el amante rencoroso, ¿no? Ya que es este hombre el que más llamó la atención de nuestro discotecario. Fuimos al discotecario y él confesó inmediatamente que él también era muy rencoroso y que a él no le hicieran nada porque no lo perdonaba nunca. Dijo y se quedaba largos minutos haciendo que sí con la cabeza. Y mirando. No le perdono, ¿eh? No. A mí usted me ofende. ¿Qué? No, pero no sé, eso lo decía él, no yo, ¿me entiende? Estoy contando lo que me decía el tipo. Es así el discotecario. Son largas horas. ¿Puedo decir algo? Es un tipo desagradable a esta altura. Sí, claro. Tardé 3 años en decírselo, no le quiero meter ficha. Pero me lo hubiera dicho el primer día y yo hubiera estado tan de acuerdo como hoy. Nunca, no ayuda. ¿Cómo no ayuda? Pone... Mal que mal siempre hay un disco aquí. Pero primero hay que aguantar que él cuente una historia, la de él, que siempre es mejor que la de Genghis Khan. Yo también fui conquistador, momento. ¿Y le dio un disco o no le dio nada? Seguro no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver, porque está hecho pensando en Bogoluzki. ¿Ah, en Bogoluzki? Sí.
que es como abrazado a un rencor. Pero no lo nombran a Bogolufsky. Pero no, No lo nombran ni lo nombran. Qué sé yo, Sí. no lo pueden nombrar. No pida, que la poesía es un arte de oscuridades también, ¿no es cierto? Yo quería dedicarlo también, a mí me impresionó mucho más Jota Rustavele. Sí. Sí, Rosabelli. Pero bueno, dedicado a Bogolufsky tenemos como abrazado a un rencor. Está bien. Dedicado a Bogolufsky, bien. Está bien, está bien, está bien. Así que vamos a escuchar este hermoso tango en la versión de Carlos Gardel.